La figura legendaria de Miyamoto Musashi, reconocido por su maestría en el arte de la espada y sus enseñanzas filosóficas, nos lleva a reflexionar sobre un aspecto fascinante y a menudo subestimado: los peligros del exceso de bondad. En su obra, Musashi advierte sobre los extremos y nos insta a encontrar un equilibrio en todas las cosas. Explorar esta idea en el contexto de su filosofía puede ofrecer una perspectiva intrigante y valiosa sobre cómo la sobreabundancia de la bondad puede desvirtuar su propósito original y conducir a consecuencias inesperadas. Miyamoto Musashi, samurái legendario del Japón feudal, es conocido por su obra maestra, El Libro de los 5 Anillos. En esta obra, Musashi no solo comparte sus técnicas de combate, sino que también ofrece profundas reflexiones sobre la vida, la estrategia y la mente. Sin embargo, entre sus sabias palabras se encuentra una advertencia sobre los riesgos de la bondad excesiva que a menudo pasa desapercibida. La sociedad moderna suele alabar la bondad como una virtud innegable. Sin embargo, Musashi nos invita a considerar los límites de esta virtud y cómo el exceso de bondad puede, paradójicamente, llevar a resultados adversos. En un mundo donde la amabilidad a menudo se considera la panacea para todos los males, las palabras de Musashi actúan como un recordatorio crucial para mantener un equilibrio en nuestras acciones y actitudes. Para Musashi, la esencia de la bondad radica en su aplicabilidad y moderación. En sus enseñanzas resalta la importancia de la compasión y la generosidad, pero también advierte sobre los peligros de ser demasiado condescendiente o indulgente. Es en esta dualidad donde reside la riqueza de su mensaje. La bondad, cuando se lleva al extremo, puede transformarse en debilidad y cegarnos ante la realidad. La clave reside en comprender que la bondad no debería ser ciega ni desmedida, sino que debe estar respaldada por un discernimiento consciente. Musashi nos enseña que la verdadera bondad se nutre de la sabiduría y el discernimiento, permitiéndonos ser compasivos sin dejar de ser conscientes de las consecuencias de nuestras acciones. La sobreabundancia de bondad puede llevar a situaciones donde se sacrifica el bienestar propio o se permite que otros abusen de nuestra generosidad. Musashi, a través de sus enseñanzas, nos alerta sobre este peligro latente, recordándonos que la bondad debe estar equilibrada con la prudencia y el autodominio. En el contexto de las artes marciales, Musashi también advierte sobre el peligro de ser demasiado indulgente con un oponente. Mientras que la compasión y la cortesía son valores fundamentales en la práctica del Bushido, el código samurái, el exceso de bondad en el combate puede conducir a la derrota y al fracaso. El equilibrio entre la benevolencia y la determinación es esencial para alcanzar la victoria. La filosofía de Musashi sobre el exceso de bondad trasciende las artes marciales y se extiende a la vida cotidiana. En un mundo donde la sobreexplotación de la bondad puede llevar a relaciones desequilibradas, decisiones poco acertadas y un agotamiento personal, sus palabras resuenan con una relevancia atemporal. El exceso de bondad, cuando no se equilibra con la sabiduría y el discernimiento, puede llevar a situaciones donde se sacrifica el propio bienestar en aras de complacer a los demás. Musashi, en su sabiduría, nos recuerda que la autenticidad y el cuidado personal son igualmente importantes. Es crucial comprender que la bondad no implica sacrificar constantemente nuestras necesidades en beneficio de los demás, sino encontrar un equilibrio entre el altruismo y el autocuidado. En un mundo donde la sobreabundancia de bondad puede interpretarse como debilidad, Musashi nos desafía a redefinir nuestra comprensión de esta virtud. La verdadera bondad no reside en ser complaciente o permisivo, sino en actuar con compasión sin comprometer nuestra integridad o valores fundamentales. Esta perspectiva desafiante nos invita a ser bondadosos sin ser débiles, a establecer límites saludables y a mantener una postura firme cuando sea necesario. En el ámbito de las relaciones interpersonales, el exceso de bondad puede llevar a situaciones desequilibradas donde una persona se convierte en la única proveedora de apoyo emocional o material. Musashi nos insta a reflexionar sobre la importancia de la reciprocidad y la mutualidad en las relaciones. La sobreabundancia de bondad
puede generar dependencia en otros y, paradójicamente, desequilibrar la dinámica saludable entre individuos. Asimismo, en el contexto de liderazgo y toma de decisiones, Musashi nos alerta sobre los riesgos de ser excesivamente indulgente o complaciente. La bondad desmedida puede dificultar la capacidad de tomar decisiones difíciles o implementar cambios necesarios, temiendo herir sentimientos o causar descontento. Esta faceta de la enseñanza de Musashi nos desafía a liderar con compasión, pero también con determinación y la voluntad de tomar medidas necesarias para el bien común. El exceso de bondad también puede manifestarse como una falta de confrontación o evasión de conflictos. Musashi nos enseña que la verdadera bondad no es evitar los problemas, sino enfrentarlos con valentía y compasión. Enfrentar los conflictos de manera constructiva, sin comprometer la empatía, es esencial para el crecimiento personal y la resolución efectiva de problemas. En resumen, las enseñanzas de Musashi sobre el exceso de bondad nos desafían a reevaluar nuestra percepción de esta virtud. La bondad, cuando se lleva al extremo sin el respaldo de la sabiduría y el discernimiento, puede desvirtuar su propósito original y llevar a consecuencias imprevistas. Encontrar un equilibrio entre la compasión y la firmeza, la generosidad y la prudencia es fundamental para una vida equilibrada y significativa. Las palabras de Musashi resuenan con una relevancia perdurable, recordándonos que la verdadera bondad implica ser compasivos sin perder de vista nuestra propia integridad y la realidad que nos rodea. En un mundo donde la bondad es celebrada pero a menudo malinterpretada, las enseñanzas de Musashi ofrecen una guía valiosa para cultivar una bondad auténtica y equilibrada, una que nutre relaciones saludables, facilita la toma de decisiones fundamentadas y fomenta el crecimiento personal. Por tanto, ¿cómo podemos aplicar de manera práctica las enseñanzas de Musashi sobre el exceso de bondad en nuestras vidas diarias? Primero, es crucial cultivar la autoconciencia. Reconocer nuestros propios límites y necesidades es fundamental para evitar caer en el patrón de sobreabundancia de bondad. Esto implica comprender nuestras motivaciones detrás de actuar de manera excesivamente complaciente y estar alerta a las señales de agotamiento emocional o físico. El camino de la bondad equilibrada, según Musashi, no es un sendero fácil de recorrer. Es un viaje que desafía nuestras nociones preconcebidas sobre la benevolencia y nos obliga a cuestionar la profundidad de nuestros actos más amables. En un mundo donde la bondad a menudo se simplifica como un gesto sin complicaciones, las enseñanzas de Musashi brillan como un faro en la oscuridad, recordándonos que la auténtica bondad es un arte que requiere maestría y discernimiento. En última instancia, la lección más intrigante y cautivadora que nos deja Musashi sobre el exceso de bondad es que, a través del equilibrio entre la compasión y la firmeza, encontramos una fuerza que trasciende la mera gentileza. Esta amalgama de virtudes nos otorga la capacidad de ser amables sin ser débiles, de ser compasivos sin comprometer nuestra integridad y de irradiar una bondad que no se limita a la superficie, sino que se arraiga en la autenticidad y la sabiduría. En un mundo donde la balanza entre la dureza y la ternura, entre el dar y el cuidar de uno mismo, se desequilibra constantemente, las enseñanzas de Musashi nos ofrecen una guía para encontrar el punto de equilibrio. Nos recuerda que la verdadera bondad no es una virtud unilateral, sino un equilibrio dinámico que se ajusta según las circunstancias, nutriéndonos con la fuerza interior necesaria para navegar por los desafíos de la vida. Así, en el delicado equilibrio entre la benevolencia y la prudencia, entre la compasión y la firmeza, encontramos la esencia misma de una bondad que trasciende los límites de lo convencional. Musashi nos desafía a ser artesanos de esta bondad, a forjarla con la destreza de un maestro de espadas, moldeándola con la sabiduría adquirida a través de la reflexión y la experiencia. En última instancia, las enseñanzas de Musashi sobre el exceso de bondad son un recordatorio perenne de que la verdadera grandeza radica en el equilibrio, en encontrar la armonía entre los extremos y en cultivar una bondad que, lejos de ser ingenua o superficial, se convierte en una fuerza transformadora que impacta no solo nuestras vidas, sino también el mundo que nos rodea.
Hablar sobre disfrutar del dolor y el sufrimiento puede sonar contradictorio a primera vista, ¿verdad? Pero aquí va algo interesante. ¿Has oído hablar de Miyamoto Musashi? Este legendario samurái no solo era un maestro con la espada, sino que también tenía algunas ideas fascinantes sobre el dolor y el sufrimiento que podrían dejarte reflexionando. Imagina esto. Estás en el campo de batalla, la adrenalina bombea fuerte, la espada en tu mano y enfrentas a tu oponente. En ese instante, Musashi creía que sentir el dolor y el sufrimiento era parte integral del crecimiento. No es que anhelase el dolor, pero sí lo aceptaba como parte del camino hacia la maestría. El tipo de dolor del que hablo aquí no es el físico solamente, es más bien el sufrimiento mental y emocional. Musashi no estaba diciendo que deberíamos buscar el dolor o disfrutarlo por el simple hecho de padecer, sino que abogaba por abrazar las situaciones difíciles, aprender de ellas y crecer como seres humanos. En su famoso libro, El libro de los 5 anillos, Musashi escribe sobre el camino de la espada, pero también sobre el camino de la vida. Él sugería que al enfrentar el dolor y el sufrimiento nos volvemos más fuertes y sabios. Es como forjar una espada en el fuego. Pasando por el calor intenso, el metal se hace más resistente y afilado. Lo curioso es que Musashi no estaba promoviendo el sufrimiento por el mero hecho de soportarlo, sino que nos invitaba a encontrar el valor y la enseñanza en esos momentos. Es como cuando te esfuerzas en un entrenamiento agotador. Al final, puedes estar agotado, pero también sientes un sentido de logro y crecimiento. Imagina a Musashi enfrentándose a sus propios demonios internos, superando retos personales y aprendiendo de ellos. Él mismo fue su mejor maestro, encontrando sabiduría en sus experiencias y compartiéndolas con el mundo. Y aquí está la verdadera joya escondida en todo esto. Al abrazar el dolor y el sufrimiento, no solo nos fortalecemos a nosotros mismos, sino que también podemos ayudar a otros a enfrentar sus propios desafíos. Es como convertirte en esa luz guía para alguien que está atravesando una oscuridad similar. A veces, las lecciones más valiosas provienen de esos momentos de lucha, cuando nos sentimos perdidos o abrumados. Aceptar el dolor no significa resignarse a él, sino aprender de él y avanzar con esa nueva sabiduría. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? No se trata de buscar problemas o convertir cada desafío en una prueba de resistencia. Más bien, se trata de cambiar nuestra perspectiva, ver el dolor como una oportunidad para crecer y aprender, en lugar de algo que nos derrota. Piénsalo de esta manera. Cada vez que te enfrentas a una situación difícil, ¿qué puedes aprender de ella? ¿Cómo te puede hacer más fuerte o más sabio? Es como entrenar en el dojo de la vida, siempre buscando mejorar y adaptarte a las circunstancias. Recuerda, la clave aquí es la actitud. No se trata de disfrutar del sufrimiento en sí mismo, sino de encontrar valor en los desafíos que enfrentamos y cómo podemos convertirlos en oportunidades de crecimiento personal. Musashi nos enseñó que el dolor y el sufrimiento son parte de la experiencia humana, pero también nos mostró que podemos encontrar belleza y sabiduría en ellos si estamos dispuestos a mirar más allá de la incomodidad inicial. Musashi, además de ser un maestro con la espada, era un filósofo en su propio derecho. Él no solo hablaba sobre el sufrimiento en términos de batallas y combates, sino que lo extendía al ámbito más amplio de la vida. Para él, cada momento de dificultad era una oportunidad para crecer, para afilar las habilidades mentales y espirituales tanto como afilaba su espada. Piensa en esas veces en las que te enfrentas a desafíos en tu vida. Puede ser un proyecto difícil en el trabajo, una relación complicada o incluso un momento personal de autodescubrimiento. En esos momentos, Musashi nos animaría a no huir del dolor o a sentir lástima por nosotros mismos, sino a abrazar esa incomodidad y buscar lo que podemos aprender de ella. El sufrimiento puede ser un gran maestro, ¿no es así? Nos obliga a examinarnos a nosotros mismos, a nuestras creencias, nuestras fortalezas y debilidades. Cuando estamos incómodos, es cuando realmente crecemos, cuando nos vemos obligados a salir de nuestra zona de confort y a enfrentar las cosas de frente. Es interesante cómo Musashi nos anima a no ver el sufrimiento como algo exclusivamente negativo. Claro,
Nadie quiere pasar por momentos difíciles, pero Él nos desafía a cambiar esa percepción. En lugar de ver el sufrimiento como algo que nos derrota, ¿qué tal si lo vemos como una oportunidad para transformarnos? Imagina estar en un campo de batalla interno, luchando contra tus propios miedos, inseguridades o limitaciones. En esos momentos, podríamos aprender mucho sobre nosotros mismos, sobre nuestras capacidades ocultas y sobre cómo superar incluso los obstáculos más desafiantes. Ahora, ¿cómo podemos aplicar estas enseñanzas a nuestras vidas? Tal vez sea adoptando una mentalidad de crecimiento, donde los desafíos no sean obstáculos insuperables, sino oportunidades para aprender y mejorar. Cuando enfrentamos dificultades, podríamos preguntarnos: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer a partir de esta experiencia? Quizás también podríamos cultivar una especie de resiliencia emocional, aprender a aceptar las emociones difíciles en lugar de reprimirlas. En lugar de huir del dolor emocional, podríamos explorarlo, entender por qué está presente y cómo podemos crecer a partir de él. Al final del día, las enseñanzas de Musashi sobre el dolor y el sufrimiento son una invitación a abrazar la totalidad de la experiencia humana. Es comprender que no podemos evitar los momentos difíciles, pero sí podemos elegir cómo enfrentarlos y qué extraer de ellos. Imagina que estás pasando por un momento difícil. Tal vez estás lidiando con la pérdida de un ser querido, atravesando una crisis en tu carrera o enfrentando desafíos personales. Musashi nos recordaría que estos momentos son cruciales para nuestro crecimiento. Piensa en el sufrimiento como una especie de crisol, donde nuestras fortalezas y debilidades se vuelven más claras. En lugar de rendirnos ante la adversidad, ¿qué tal si buscamos la oportunidad en medio de la dificultad? ¿Qué podemos aprender sobre nosotros mismos en esos momentos? No se trata de disfrutar el dolor en sí mismo, sino de encontrar significado en él. Es como cuando un atleta se esfuerza al máximo durante un entrenamiento extenuante. No disfruta del agotamiento, pero sabe que cada gota de sudor es un paso hacia la mejora. Musashi no nos pide que abracemos el sufrimiento por el simple hecho de padecer, sino que reconozcamos que enfrentarlo puede forjarnos en personas más fuertes y sabias. Es aprender a bailar con el dolor en lugar de ser dominado por él. Puede ser útil también encontrar inspiración en las propias experiencias de Musashi. Él no era solo un samurái, sino un artista, un estratega y un filósofo. ¿Cómo aplicaba él estas enseñanzas en sus múltiples facetas? ¿Cómo integraba el sufrimiento en su búsqueda constante de perfeccionamiento? La clave aquí es la adaptación. Musashi no se aferraba a una idea estática del mundo. Se adaptaba a las circunstancias, aprendiendo y evolucionando a través del dolor y el sufrimiento. Nos invitaba a hacer lo mismo, a encontrar flexibilidad en la forma en que enfrentamos nuestros propios desafíos. En última instancia, el mensaje de Musashi sobre el dolor y el sufrimiento es uno de autodescubrimiento y crecimiento. Nos reta a enfrentar lo incómodo, a aprender de ello y a transformarnos a través de esa experiencia. Tal vez podamos aplicar estas enseñanzas en nuestras propias vidas, abrazando la incertidumbre y enfrentándonos a nuestros miedos. En lugar de huir del dolor, ¿qué pasaría si lo enfrentamos con valentía y determinación? El sufrimiento puede ser como un espejo que refleja nuestras propias fortalezas y debilidades. Nos desafía a ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás. Nos recuerda nuestra humanidad compartida, nuestra capacidad de conectar a través del dolor. Al final del día, las enseñanzas de Musashi sobre el dolor y el sufrimiento nos invitan a ser más comprensivos, más resilientes y más valientes. Nos muestran que no se trata solo de sobrevivir al dolor, sino de transformarlo en un motor para nuestro crecimiento personal. Entonces, ¿cómo podemos incorporar estas ideas en nuestra vida diaria? Tal vez sea practicando la compasión hacia nosotros mismos en momentos difíciles, reconociendo que está bien sentir dolor y que no tenemos que enfrentarlo solos. También podríamos buscar oportunidades de crecimiento en medio de la adversidad, preguntándonos qué lecciones podemos extraer de esos momentos desafiantes. En última instancia, las enseñanzas de Musashi sobre el sufrimiento nos recuerdan que somos más fuertes y más capaces de lo que creemos. Nos invitan a abrazar la totalidad de nuestra experiencia humana
incluido el dolor, y a utilizarlo como un trampolín para alcanzar nuevas alturas en nuestra vida. ¿Qué piensas de esta perspectiva sobre el sufrimiento? ¿Cómo podrías aplicar estas ideas en tu propia vida para encontrar fortaleza y crecimiento personal?